Mecanismo de movilidad del, tengo ciertos inconvenientes con mi internet. Directora nacional del Mecanismo de Movilidad Humana en la Defensoría del Pueblo. Ella es socióloga, máster en estudios de la cultura, especialista en política pública y trabajos del cuidado con enfoque de género, docente universitaria en cátedras referentes a metodología de investigación social, análisis y sistematización de datos sociales con énfasis en estudios de género, coordinadora de proyectos con enfoque de género y de igualdad de derechos. Jimena además es consultora e investigadora social en estudios de género, prevención de la violencia contra la mujer para ONU Mujeres, juntas de protección de derechos de niñez y adolescencia, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM. Me parece que es una mujer muy talentosa. Qué bien, bienvenidos los conocimientos en este día, Jimena Cabrera. Muchísimas gracias, Graciela. Buenos días, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por esa generosa lectura que han hecho, un poco de la trayectoria, pero bueno, creo que estamos acá también con muchísimas personas importantes y que tienen también experiencia y expertise en el tema. He visto acá nombres de algunos y algunas colegas, así es que bueno, con quienes hemos también trabajado, así es que entiendo que este espacio será muy valioso de poder retroalimentar ideas, reflexiones y creo que sobre todo sensibilidades y poder mirar cómo un poco desamarramos los nudos críticos que existen en términos sobre todo normativos, ya que muchas de las veces lo que nos encontramos es con normativas de avanzada, muy progresistas en términos de derechos humanos, pero que en la práctica es de complejidad y sobre todo también se visibilizan nudos críticos, ¿no? Y creo que el tema de movilidad humana y relacionado al tema de mujeres contempla una serie de nudos críticos que podríamos aquí un poco abordarlos y poder de alguna manera comprometernos a desamarrarlos, que es un poco la idea. Así es que muchísimas gracias, querida Graciela, querida Steve, por haber generado este espacio. Entonces, yo quisiera dar paso ya a la presentación. Me gustaría mucho como avanzar de manera breve para que más bien demos espacio a las preguntas, a las reflexiones, a los puntos de vista, cuestionamientos, lo que fuese en relación a lo que un poco vamos a abordar el día de hoy, porque creo que ese espacio va a ser muy enriquecedor. Así es que, Steve, no sé si tengo posibilidad ya de compartir pantalla. Efectivamente, estás activada. Gracias. Em, También quería comentarles, ¿ustedes pueden ya mirar la presentación? Sí. Mm. Listo. Entonces, bueno, yo he trabajado unas PPTs de guía para poder charlar sobre este tema tan importante. Como saben, yo soy la directora de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, también anteriormente fui la directora de género de la Defensoría y he trabajado pues en temas de género por muchos años, pero además también mi compromiso en relación a la lucha por los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas también ha sido parte de mi cosmovisión de vida, por decirlo así. Entonces, esta PPT tiene que ver también con eso, ¿no? Con un poco los testimonios que tanto hemos tenido como Defensoría del Pueblo. Es un trabajo sobre todo que tiene que ver con la garantía de derechos humanos y muy cercana a las familias, ¿no es cierto? Y a todo este éxodo, sobre todo de población migrante venezolana que ha llegado a nuestro país, pero además también de los nuevos fenómenos, si se quiere, o de los nuevos cambios en términos de la movilidad humana interna incluso. Esta PPT le he denominado Mujeres, Movilidad Humana, Viejas Discriminaciones en Nuevos Destinos llamados Hogar. Em, Permítanme, me voy a poner por aquí. Testimonio de una
compañera migrante venezolana con la que estamos trabajando muy fuerte, incluso es una vocera de nuestra dirección y que es importante para mí que ustedes puedan también tomar en cuenta y creo que muchos y muchas también estamos muy cercanas a este relato, ¿no? Extraño a mi familia que vive en Venezuela, pero yo me siento bien en el Ecuador. Aquí estoy junto a mi familia y a mi bebé, que hoy por hoy son las personas más importantes en mi vida. Aquí en el Ecuador me siento tranquila porque en este país la economía está mejor que en Venezuela y hay posibilidades para poder estudiar porque mi sueño es tener una profesión, ser médica. Una mujer venezolana de 28 años quien nos ha comentado su historia y con quien incluso hemos venido trabajando sobre una situación muy compleja en relación a su situación migratoria de ella y de su familia. Y entonces, lo importante, creo que para hablar de las mujeres es saber quiénes son las mujeres migrantes y bueno, estaría buenísimo que también podamos tener las voces de ellas. Hubiera estado genial que pudieran también ser ellas quienes estén aquí charlando, pero en todo caso voy a hacer una especie de vocería digna de ellas. Y son pues las niñas, ¿no? Son muchísimas adolescentes, son personas adultas con profesiones, con sabidurías, con conocimientos. Son mujeres cuidadoras de sus familias, son quienes mayoritariamente velan por el bienestar de las hijas y los hijos. También fueron víctimas de femicidio, de violaciones y otros tratos degradantes, inhumanos. Es importante para sus hijos cuando son madres y asimismo son enfermeras y son quienes enferman. Son trabajadoras informales y a quienes les siembran. Son perseguidas y acosadas muchas veces y culpabilizadas por delitos que no han cometido. Son quienes cuidan los hijos, las hijas de las familias ecuatorianas y a quien sus hijos o hijos y familias reclaman porque pasan más de 12, 14 horas con niños ajenos. También han sido privadas de la libertad y torturadas como motines de guerra en las últimas crisis carcelarias. Son también foco vulnerable para ser tratadas o traficadas. Y continúan siendo. Son esas niñas, son esas adolescentes, son esas mujeres adultas que están resiliendo, que están luchando, que están asumiendo, con o sin pasaporte, con o sin visa, siendo regulares o estando en una situación de irregularidad. Siguen siendo, son y serán. Las mujeres que vienen sobre todo hacia el Ecuador son sobre todo mujeres que de alguna manera, y sobre todo voy a referirme a la población más vulnerable de las mujeres que han tenido ya antecedentes de violencia de género y que sobre todo se debe a varios factores relacionados al contexto, por ejemplo, venezolano, que es a lo que me voy a referir ahora, también un tanto al colombiano. Tiene que ver con varios factores que ya muchos y muchos de nosotros conocemos y reconocemos y que son muy similares a nuestro país. Estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes que llegan al país han sufrido diversas discriminaciones en relación a estos factores, por ejemplo, individuales, que tienen que ver con los aspectos biográficos, como historias de abusos y violencia en la familia de origen, en la personalidad, en temas de educación, en el nivel económico y también han sido y sufren trastornos psicopatológicos o relacionados con temas de violencia. A factores relacionales en relación a los conflictos en las relaciones conyugales, familiares o en el entorno próximo. Y aquí también tiene que ver los factores comunitarios que para Venezuela es muy importante, las condiciones sociales, las actitudes socioculturales y el aislamiento que deja la crisis, sobre todo política, económica, pero también las situaciones en relación exógena a Venezuela, que generó una crisis social muy importante y que afectó de manera importantísima las relaciones no solo conyugales, sino comunitarias, donde las relaciones de género pues, también estuvieron muy, si se quiere, rotas, débiles y los tejidos sociales, incluso las redes de cuidado se rompieron. A factores sociales, a algunas situaciones ancladas en la tradición, donde las normas y costumbres otorgan el control, ¿cierto?, a los hombres sobre las mujeres, la aceptación de la violencia como una forma de resolver conflictos también. En Venezuela, por ejemplo, existe mucho secretismo sobre las cifras de violencia de género. Sabemos que
No existe actualmente cifras, digamos, y fuentes de registro oficial de violencia de género en Venezuela. Más aún en el contexto de crisis, ¿no es cierto?, que vive el país, ha profundizado aún más la preocupación y esta falta de análisis de los datos y de los contextos genera muchísima preocupación y sobre todo genera indefensión para las víctimas en el país. Entonces, esto es muy importante reconocer que sobre todo en países como Venezuela hay un contexto no solo de crisis social, sino que esto generó y sigue generando una reproducción de las violencias machistas muy importante, muy importante. Entonces, hay que valorar sobre todo este tema de la precariedad de la vida como una panacea también para que las violencias de género actúen, ¿no? Esto tampoco quiere decir que solamente en la precarización económica ocurren las violencias machistas, no es esa la idea, sino más bien intentar dar un contexto de lo que sucede realmente también en Venezuela en relación al tema de género. En cuanto a la situación de vulnerabilidad y la falta de recursos, ONU Mujeres, por ejemplo, señaló que la pobreza puede aumentar la violencia, efectivamente, como lo señalaba, determinados grupos de mujeres, dice incluidos las mujeres y niñas que viven en la pobreza, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y como resultado también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor a casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. Este dato es importantísimo porque refiere a una situación de sobrevivencia económica muy importante y de sobrevivencia riesgosa para las niñas, los adolescentes y las mujeres en los países de acogida y de destino. Entonces, este tránsito femenino son en gran mayoría de mujeres que de alguna manera también han sufrido algún tipo de violencia o que han sido víctimas también de vulneraciones de derechos estructurales en relación al acceso a los recursos económicos, en acceso a la información, en el acceso y las barreras al acceso a la educación, etcétera, ¿no? En relación a eso, es importante también revisar que salir de las salidas de sus países de origen, esto sí ya más de manera general, sobre todo de las mujeres que vienen de países como de Sudamérica, por decirlo así, pero también las que vienen de manera, digamos, por vuelos aéreos o están transitando, ¿no es cierto?, de manera aérea. Las discriminaciones y violencias de género en los tránsitos, por ejemplo, son importantes señalarlos que en las salidas de los países sufren muchísima desinformación relacionada a su género para confundir incluso las decisiones que puedan tomar en relación al ser mujeres, en términos de que hay muchísimas, en términos de movilidad humana y migración, se ha generado muchísimo crimen organizado en relación a esto, ¿no? Hay un limitado acceso a los documentos para poder salir de los países y en relación a eso, a esas barreras que existen para los documentos que necesitan, hay situaciones de acosos, de extorsiones de género, de violencia económica, de violencia psicológica, ¿no? Y sobre todo de este tipo de extorsiones. También en este tránsito existen abandonos familiares, abandonos que tienen que ver en relación a los tránsitos que ocurren. eh, pues muchas personas también desaparecen, las familias empiezan a transitar de manera terrestre, por ejemplo, y muchas de ellas pierden a sus compañeros o parte de sus familias y quedan solas. Pierden también la red de sostenimiento familiar o de amistades, ¿no? En estas salidas. En el tránsito también siguen sufriendo extorsiones de género y son principal foco para ser víctimas de trata de personas con diversos fines, sobre todo con fines de explotación sexual. También pueden ser víctimas de sexo transaccional y especialmente la explotación sexual, ¿no? También pueden ser víctimas de tráfico de personas y también la mayoría también hemos tenido situaciones importantísimas de abandono de las parejas por temas de reclutamiento forzoso en términos de, sobre todo, esto es bien delicado y bien importante decirlo, sobre todo en fronteras, cuando están por llegar a Ecuador. Muchas de ellas han venido acompañadas de sus cónyuges, de sus compañeros y de sus hijos. Y
muchos de estos hombres han sido reclutados forzosamente por parte de grupos armados y también eh, organizaciones criminales, ¿no? Y también pueden ser víctimas de servidumbre sexual que tiene que ver con el tema de trata de personas. En el destino, cuando llegan a países como el nuestro, sufren temas, más bien reiteraciones de las discriminaciones como la estigmatización, la hipersexualización, la precariedad laboral, las barreras en el acceso a procesos de regularización migratoria, violencia sexual, nuevamente pueden ser víctimas de trata de personas al interno ya del país, explotación laboral, xenofobia social y xenofobia institucional, ¿no? Que tiene que ver con mayoritariamente estos discursos de odio, pero al mismo tiempo de una, si se quiere, una manera de, una mirada hacia las mujeres, sobre todo extranjeras, en relación a su condición de vulnerabilidad, ¿no? En relación a esto, también es importante señalar que el ACNUR en el 2023, en un estudio que realizó, señala que el 93% de las mujeres en situación de movilidad humana que llegó al Ecuador han sufrido violencia de género en su desplazamiento y el 42% sufrió violencia sexual. Eso significa, estimados, estimadas y estimades, que definitivamente cuando estamos trabajando en una ciudad como la nuestra, estamos trabajando con mujeres en situación de movilidad humana que han tenido antecedentes de violencias de género, probablemente de violencias muy atroces y de flagelos a sus derechos humanos muy graves, ¿no? En relación a los cambios, digamos, en términos de la terminología en relación a la movilidad humana, podríamos denominar que gran parte de los desplazamientos también de las mujeres que llegan al Ecuador son desplazamientos forzados por violencia basada en género. Son desplazamientos que realizan las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género para salvaguardar sus vidas y, de ser el caso, salvaguardar la vida también de sus hijos e hijas. En nuestro país, por ejemplo, existe actualmente un desplazamiento interno muy importante en el que se visibiliza mujeres, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado. Ahora estamos viviendo un desplazamiento interno forzado por temas de seguridad, como ustedes saben, donde definitivamente las niñas, las adolescentes y las mujeres se pueden convertir o se convierten en botines de guerra, son el foco muy, si se quiere, vulnerable para ser amenazados, para ser amenazadas, pero también son el grupo, si se quiere, en indefensión de las familias y el foco de ataque de muchas organizaciones criminales. Entonces, en relación a eso, el desplazamiento que también existe interno en el país a este desplazamiento se suman también las mujeres en movilidad humana que están actualmente con vocación de permanencia en el país. Entonces, tenemos, por un lado, una migración, ¿no es cierto?, que está viniendo desde fuera o que ya está dentro del país también con esta vocación de permanencia y al mismo tiempo se suman estas mujeres que también están desplazándose internamente por temas de la violencia sistemática y generalizada que existe en el país y sobre todo porque están siendo dentro de este conflicto interno víctimas de violencia de género, ¿no? Esto también lo ha dicho Amnistía Internacional en el 2022. A nuestras connacionales ecuatorianas desplazadas, por ejemplo, internas por ser víctimas del crimen organizado, se suman, como les digo, las realidades y los contextos también de las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, estos dos colectivos retan al Estado ecuatoriano, a también los gobiernos locales, a poder generar mecanismos rigurosos de protección de derechos humanos desde un enfoque de género y movilidad humana. La Defensoría del Pueblo, en ese sentido, como mecanismo de movilidad humana, cuando tenemos alertas en este sentido, hemos tenido que elevar una serie de garantías jurisdiccionales para poder, ¿no es cierto?, garantizar los derechos de las personas y sobre todo de estas mujeres, pero también realizamos acciones urgentes para que pueda protegerse de alguna manera los derechos de ellas, de las niñas y de las adolescentes también con mayor prioridad. En relación a lo que el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, en función de la protección de derechos humanos a las mujeres, niñas y adolescentes,
es importante hacer esta lectura de que nosotros como país hemos sido ratificantes de convenios, de convenciones, ¿no? Muy importantes. Y el Ecuador es uno de los países que más convenciones, si se quiere, ha ratificado. Tenemos ratificada la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, donde sobre todo las mujeres cumplen un rol importantísimo en el tema del trabajo de cuidados, sobre todo en relación a que las mujeres migrantes vienen a suplir un poco el tiempo que las trabajadoras remuneradas en el país no poseen para poder cuidar de sus hijos. Entonces, se ha generado, si se quiere, un circuito y una red de cuidados migrante muy importante de los hijos de nuestras connacionales. Y son mujeres migrantes las que ahora actualmente se encuentran en gran mayoría cuidando niños, niñas y personas también adultas mayores o con enfermedades catastróficas en el país. Entonces, esta ratificación y esta convención internacional, sobre todo en el tema del trabajo, y que también habla sobre el trabajo no adecuado, el trabajo informal y el trabajo, si se quiere, también riesgoso que están eh, desarrollando las personas migrantes. Aquí las mujeres también están siendo, si se quiere, visibilizadas por el riesgo que corren en los lugares de trabajo, como ahorita lo voy a señalar. Hemos también ratificado la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que ustedes lo conocen muy bien, la CEDAW, la ratificación del protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la ratificación del protocolo opcional para prevenir, reprimir y sancionar todo tipo de trata de personas, y especialmente mujeres y niñas. Y en relación a eso, es importante señalar que en el país, en el mes de febrero se logró ya establecer en el registro oficial la ley contra la trata y tráfico ilícito de personas. Nuestro país es uno de los primeros países a nivel regional que tiene una ley que trabaja ya directamente el tema de trata, y allí se ha puesto mucho énfasis también en el tema de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Es importante el reglamento que se elaboró para esta ley en términos de que eh, se ha notado y se ha hecho hincapié en que las mujeres y las niñas son mayoritariamente tratadas con fines de explotación sexual, pero actualmente hay otras formas también en las que están siendo tratadas, ¿no? Que son muy invisibilizadas y que la concentración, si se quiere, investigativa, académica en el tema de trata ha sido por el tema de fines de explotación sexual. Hay otros fines también con el que, a través de los cuales se fuerza a niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y que es muy importante señalar. En relación a las violencias también que bueno, normativas como esta tienen que abordar en el Ecuador, siguen habiendo y siguen existiendo discriminaciones y violencias históricas hacia las mujeres. Y esto ha profundizado después de la pandemia, si se quiere, también en muchísimas brechas en la protección de derechos humanos, tanto para las mujeres ecuatorianas como para las mujeres en situación de movilidad humana, ¿no? Y esto tiene que ver con un ejercicio que no es pleno de los derechos humanos y que además en el caso de las mujeres migrantes está superponiendo la condición de nacionalidad de estas mujeres para poder acceder de manera, si se quiere, célere a las políticas públicas sobre todo y a poder ser garantizados sus derechos. Entonces, gran parte de las mujeres migrantes en el país, les decía en un inicio, yo me refiero sobre todo a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son la gran mayoría porque tenemos un índice muy importante de familias que ingresaron al país de manera irregular y ingresaron por trocha, ¿no es cierto? Y que definitivamente este ingreso irregular ha generado, si se quiere, unas discriminaciones profundas que se suman a las discriminaciones históricas de género. Entonces, lo que han tenido que hacer muchas mujeres es una sobrevivencia riesgosa. Esta sobrevivencia riesgosa tiene que ver para quienes son cabezas de hogar. Muchas mujeres son cabezas de hogar, tienen que lidiar diariamente por tener el acceso a los servicios más básicos y de maneras muy riesgosas, ¿no? Sumado también al trabajo del cuidado de sus niños y niñas que también se encuentran en situación de probable vulnerabilidad. Entonces, esta sobrevivencia en riesgo podemos irla desarrollando más adelante, pero tiene que ver muchísimo
con situaciones de muchísimo, si se quiere, de situaciones muy precarias laborales, del trabajo informal que muchas de ellas tienen que hacer, en las que son víctimas. Por ejemplo, tenemos situaciones que la Defensoría del Pueblo ha hecho el seguimiento y además el acompañamiento de mujeres que, sobre todo también mujeres trans, que han sido, por ejemplo, culpabilizadas de delitos que no cometieron sobre el microtráfico. Hay muchísima incidencia en ese tema y sobre todo en el trabajo informal se ven y se nota y se evidencia muchísimo acoso sexual, muchísimo acoso callejero y hay unas condiciones allí que se generan muy importantes en relación también a que es como la nuestra también ha ido incrementándose todo el tema del crimen organizado. Por lo tanto, estas mujeres terminan siendo también un foco y están en el medio de estos conflictos sociales también que existen en nuestro país. Y muchas de ellas también han sido reclutadas forzosamente por organizaciones criminales que definitivamente las usan, ¿no es cierto?, para cumplir ciertos roles también en este tipo de organizaciones delictivas, ¿no? En cuanto a lo que estamos conversando de estas viejas discriminaciones y nuevas violencias en relación a la movilidad humana, yo aquí voy a detallar algunas que tienen que ver con la xenofobia, que sigue siendo importantísimo, más aún en tiempos de la región en las que tenemos que seguir siendo, si se quiere, espectadores y sobrevivientes de políticas discriminatorias y xenófobas, ¿no? Con resultados muy tristes y muy impactantes de lo que está pasando en Perú, en Chile, de las expulsiones masivas de familias enteras, de personas migrantes, sobre todo venezolanas. Vemos que hay una fuerte política xenófoba a nivel regional en contra de, sobre todo, la población venezolana, lo que pasó en algún momento con el éxodo colombiano también a nivel regional. Y esto realmente es muy lamentable porque estamos dejando sin esperanzas, pero además estamos dejando sin la posibilidad de una vida digna a muchísimas familias, mujeres y sobre todo niños y niñas que también son parte de estas familias y que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, solamente están viviendo la experiencia más cruda de la realidad, que es sobre todo el odio de las personas, ¿no? Entonces, sobre todo este rechazo y este odio también se mira de maneras muy simples hasta las maneras mucho más particularizadas en las instituciones públicas. La xenofobia, como ustedes saben, y creo que ya lo habrán venido también practicando en un poco entrenando este concepto aquí en este taller, en estos talleres que estamos impartiendo, tiene que ver con el rechazo y el odio de diversas maneras a todas las personas extranjeras, ¿no? Y o que parezcan, si no son, si parecen extranjeros y sobre todo venezolanos, personas colombianas, pues también la discriminación sí se da de manera tácita, ¿no? Que parezcan, digamos, estas personas que parecen extranjeras y a pesar de no ser, simplemente por incluso compartir un léxico, no compartir un léxico, las costumbres o las creencias, pues existen también estas prácticas xenofóbicas, ¿no? Que tienen que ver con discursos, pero también incluso con omisiones y que tiene que ver también con acciones directas de daño. En relación a la xenofobia y al género, hemos revisado que tiene que ver con las manifestaciones de odio que se suman a acciones o discursos de odio hacia las mujeres, pero que tiene que ver también en relación a la connotación a su género y que tiene que ver con las omisiones, por ejemplo, a las mujeres en términos de la discriminación al acceso, me voy a referir al tema de salud, por ejemplo, la violencia obstétrica que sufren las mujeres migrantes de nuestro país es realmente impactante e importante señalarlo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el tema de su condición de personas en situación de movilidad humana. Les voy a pedir nada más un segundito porque se está por descargar mi computador y parece que se me fue la luz. Denme un segundito.
Listo. Entonces, como les decía, la xenofobia tiene que ver no solo con discursos de odio o con aparentes manifestaciones simbólicas, ¿no? De estas acciones, sino con definitivamente con prácticas concretas. A nivel institucional tenemos lo que les decía en el acceso a la salud y en la salud, eh, si se quiere, manifestaciones directas en relación a la condición migrante, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de mujeres, tenemos el testimonio de una mujer joven quien lamentablemente falleció por una negligencia médica, pero además de eso fue culpabilizada por estar embarazada, en términos de que se le, digamos, se le había como se le había culpado, pero además en términos de que ella había sido embarazada o ella había decidido embarazarse dolosamente para adquirir una regularización migratoria en el país. Es lo que ocurre comúnmente con las mujeres que están gestando y van a tener a sus niños y niñas en el país, ¿no? Este es el discurso que muchas de las veces se está normalizando y socializando también cuando acceden a servicios de salud obstétricos. También un tipo de violencia muy importante es la hipersexualización, ¿no? Hacia las mujeres migrantes, que tiene que ver sobre todo a las mujeres venezolanas y también colombianas. Esto ya es una tendencia, digamos, bastante fea en nuestro país y bastante, digamos, vergonzosa, ¿no? Que es la exaltación de los atributos sexuales, físicos, por encima de otras cualidades hacia estas mujeres. También la domesticidad, es decir, la exaltación también de los roles domésticos hacia las mujeres migrantes, ¿no? Considerarlas a ellas como empleadas domésticas per se, sin reconocer otras habilidades o profesiones, ¿no? Atribuirles aptitudes de servicio domésticos siempre, sin, por ejemplo, reconocer que muchas de ellas tienen conocimientos, tienen una experiencia relacionada a otros oficios y también tienen profesiones y muchas de ellas incluso han venido al Ecuador también con algunos títulos profesionales. Y no estamos siendo muchas veces capaces de poder reconocer estas, si se quiere, estas habilidades, estos conocimientos, esta sabiduría de estas profesiones, y estamos nada más enfocándonos, ¿no es cierto? Y estamos teniendo una retórica de la domesticidad hacia ellas, cuando en realidad tienen muchísimas habilidades que podrían, ¿no es cierto?, ser contribuyentes de una serie de procesos de desarrollo, tanto económico como tecnológico, etcétera, por parte de estas mujeres, ¿no? En relación también a estas violencias, podemos ver la criminalización. Como les decía, hay una mirada xenófoba de sospecha a toda la población migrante, que es lo que está pasando ahora. Ustedes no sé si están al tanto, pero el día de ayer estuvimos hasta la noche con Steve en relación a lo que está ocurriendo ahora en Pelileo, con el pueblo Salasaca, en el que ya se ha comunicado que incluso se ha dado una especie de orden para que las familias arrendatarias de personas venezolanas las expulsen, ¿no? Y les dan igual como hasta el día de mañana para que puedan ser expulsadas. Lo mismo que ocurrió en un comunicado la semana pasada en Sequicilí y lo mismo que ocurrió ya en Imbabura. Esto no es solo una muestra de cómo en nuestras provincias, en nuestras ciudades, la xenofobia, la criminalización, el punitivismo y la aporofobia, que ya la voy a explicar, actúan, ¿no? De maneras muy simbólicas en la calle, de maneras muy de omitir, ¿no es cierto?, que tenemos a una red, a una red de movilidad humana habitando con nosotras, que ya probablemente no habría que denominarles como personas en situación de movilidad humana, sino incluso como ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas más allá de su regularidad por la vocación de permanencia que tienen ya acá, llevan años muchos de ellos viviendo y conviviendo con nosotros y nosotras. Probablemente en los próximos años tengamos ya un familiar, ¿no es cierto?, que no sea necesariamente nuestro connacional en nuestra familia. Entonces, esta criminalidad que también existe, tiene una particularidad de género. Muchas de las mujeres migrantes están siendo culpabilizadas y están siendo criminalizadas por delitos que no han cometido.
También tenemos esta tendencia también muy atroz, que es la aporofobia de género, el rechazo a la pobreza migrante en general, pero que especialmente en las mujeres se centra en un tema importantísimo porque se las culpabiliza incluso de estar empobrecidas, ¿no? Y que tiene que ver y está relacionada a mirarlas como madres negligentes, que casi siempre notamos desde la Defensoría del Pueblo que hay una mirada bastante focalizada de la pobreza en las mujeres, ¿no? Una eterna, si se quiere, culpabilización a su rol de género y que por tanto no importa si en las condiciones que vino, no importa si es migrante, no importa si fue violentada sexualmente, no importa incluso si fue sobreviviente de flagelos gravísimos de derechos humanos como la trata o como el tráfico o lo que fuese, o simplemente una mujer empobrecida que viene de una situación precaria de su país. Ella tiene que definitivamente cumplir el rol de género de madre, pero sobre todo ese rol de madre tiene que tener y tiene que especificarse en ciertos requisitos que son bastante alejados de la realidad y el contexto de estas madres, ¿no? Es decir, que tienen que cumplir con unos cánones, incluso de recursos económicos que no es posible para ellas. Entonces, estas negligencias son bastante focalizadas también a estas madres, ¿no? Cuando no poseen los recursos, por ejemplo, necesarios para la subsistencia. Y aquí es importante mirar que, claro, el Estado ecuatoriano no ha generado una política digamos, focalizada en términos de poder incluir económicamente a toda la población migrante y sobre todo también a las mujeres, ¿no? Y que puedan tener acceso a los recursos económicos y que los derechos económicos de estas mujeres sean garantizados. En relación a esto, es bien importante y yo voy a ir terminando mi exposición porque hay muchísimos temas de los que quisiera hablar, pero esto me parece que es sumamente importante en relación también a lo que dije anteriormente, la precarización económica de las mujeres y esta focalización de la porofobia hacia las mujeres porque son las madres, ¿no es cierto? Em, y quienes deberían, en relación a los estereotipos y a estos roles de género, quienes deberían estar siempre a cargo del cuidado de sus hijos, em, la irregularidad migratoria es una condición de vulnerabilidad también para ellas, que se suma a este contexto. Entonces aquí hay que mirar lo siguiente, ¿no? Y que OIM nos ayuda con esta ilustración. La regularización e integración de las mujeres migrantes en la región se ha visto obstaculizada por una diversidad de factores, entre los cuales destacan los aspectos administrativos, como las limitaciones de ciertas categorías de regularización. Las visas son realmente caras y los requisitos no son nada onerosos para las mujeres. La división sexual del trabajo que sigue delimitando en mayor o menor medida lo que ya hemos venido desarrollando en este taller, las oportunidades y los sectores de empleo formal al que pueden acceder, los roles y estereotipos de género que permean sus oportunidades de socialización e inclusión y las brechas sociales y económicas y estructurales que limitan su participación fuera del hogar en un país extranjero. Las barreras que existen en relación al proceso de irregularidad migratoria tienen que ver con su condición de género y su condición de movilidad humana. Muchas mujeres que llegan al Ecuador, por ejemplo, sin documentos o los requisitos necesarios para regularizarse, como una cédula de identidad, un pasaporte, y luego tienen que acceder a certificados migratorios, etcétera, tiene que ver con el hecho de que muchas de ellas tienen que salir también de manera rápida y urgente de sus países y no alcanzan tampoco a tener estos documentos en sus bolsillos, en sus carteras y en sus maletas y tampoco muchas de las veces de sus hijos. Pero no solo eso, sino que entender un poco en el contexto de entendimiento de lo que ocurre en Venezuela, muchas mujeres muy probablemente nunca van a lograr tener estos requisitos. Primero, por la falta de acceso que existe a la documentación o existió a la documentación importante como estos documentos, pero además de eso, económicos que se requieren para ello y con esto al tiempo que se requiere para la tramitología y la gestión de estos documentos. Entendiendo que también hay una tendencia histórica, ¿no es cierto?, patriarcal de estos roles de género, las mujeres en sus países también tienen poquísimo tiempo para poder elaborar estos, para poder gestionar estos documentos. Entonces, muchas de las veces llegan sin documentación, también por estas razones, ¿no? Y que tiene que ver efectivamente con los recursos,
con su poco tiempo libre, ¿no es cierto?, para este tipo de trámites y con la falta también de posibilidades institucionales para poder acceder. Entonces, los documentos establecidos en los procesos de regularización migratoria en nuestro país también no han sido muy onerosos con el contexto de género. En situaciones de violencia, las mujeres, como les decía, pocas veces van a también obtener sus documentos porque muchas de esas han tenido que huir también de violencias de género, ¿no? Donde sus parejas o donde eh, exparejas o en algún otro tipo de contexto de violencia de género han tenido que huir y desplazarse de manera forzosa hacia el Ecuador. Entonces, muchas de las veces estos documentos incluso han sido raptados también por sus parejas, sus exparejas, para evitar la salida del país, ¿no? Asimismo, muchas de las mujeres no poseen los documentos actualizados, pues la carga de trabajo como decía doméstica y sobre todo el costo que tiene el poder actualizar un documento de esto no responde siempre al contexto económico de las mujeres, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a la situación de Venezuela. Y acá ya en el Ecuador, de igual forma, el poder acceder a estos documentos se vuelve también una situación bastante titánica en términos de que aquí no se ha podido, ¿no es cierto?, de alguna manera generar acceso a los recursos económicos y que puedan acceder y poder gestionar todo este tipo de requisitos como certificados migratorios, los pasaportes actualizados de la identidad. Muchas mujeres incluso están aquí totalmente indocumentadas en una situación de irregularidad que ya es una situación de vulnerabilidad y que les pone en muchísima más indefensión. También sobre esto, quisiera referirme a que muchos de estos documentos, eh, si se quiere, no han sido estipulados y determinados pensando en las mujeres y pensando en las mujeres migrantes, ¿no? Eso es algo importante que desde nosotros como Defensoría del Pueblo lo hemos señalado, por ejemplo, Cancillería en este último proceso de regularización migratoria, en el que hemos visto que, por ejemplo, las mujeres tienen unas situaciones muy particulares en estos procesos de regularización. Y a muchas de ellas se les hace muy difícil también acceder a las instituciones, por ejemplo, al uso de la tecnología. Gran parte de las mujeres no han tenido la posibilidad incluso de tener un correo electrónico, ni tampoco acceder a las apps, a los webs y a toda la mensajería que se genera en relación al proceso de regularización migratoria. Y esto es muy importante decirlo porque tiene definitivamente una connotación de género, ¿no? Entonces, toda esta carga también tramitológica para muchas de ellas termina siendo, digamos, muy difícil, pero además muy lejana a su realidad. Y para quienes sí han podido, ¿no es cierto?, tener el acceso a los procesos de regularización migratoria en nuestro país, sobre todo al último, vemos también que esta regularización migratoria, sobre todo, mujeres priorizan la regularización de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, de sus hermanos, eh, y realizan una diversidad de gestiones para alcanzar esos procesos, pero no logran y no alcanzan, por ejemplo, sus propios procesos de regularización migratoria. Y queda una vez más relegada, si se quiere, hasta el final, cuando ya hay muchísimas más complicaciones. Entonces, vemos también que el rol de género dentro de sus familias, de sus comunidades, sigue también siendo importante, sobre todo en la tramitología de este tipo de, de, de documentos, ¿no? Como una visa. Se presume también gran parte de veces en estos temas de irregularidad también la culpabilización hacia las madres sobre la regularización de los niños y adolescentes, ¿no? Tenemos situaciones en las que muchas de las veces se recrimina a las madres por no haber regularizado a sus niños o niñas y adolescentes, ¿no? Normalizando de alguna manera también incluso la ausencia de los progenitores e incluso los contextos de violencia vicaria y de género que muchas de ellas sufren y que por lo tanto se encuentran digamos, en una situación de abandono, pero también responsabilizándose y liderando, si se quiere, las jefaturas de hogar, ¿no? Con las posibilidades, pues, que tiene. Sobre los derechos de vulneración, también a los derechos humanos que pueden desprenderse de la irregularidad en términos de los hijos, de estas madres, de niños, niñas y adolescentes. Existe también, vemos una mirada bastante
vista, feminizada sobre lo que les decía ya, la negligencia con los hijos, ¿no? Sin observar de alguna manera, ¿no? El contexto transnacional de género y transnacional de estas familias, ¿no? Que se están movilizando, que están transitando, que están desplazándose en contextos muy complejos y en contextos muy particulares que incluso la academia, las lecturas de las instituciones no logramos incluso poder comprender toda esa singularidad de la movilidad humana de las familias que sobre todo huyen de situaciones de precarización y en el caso de las mujeres de violencias de género, incluso con sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, miramos que sí es importante poder generar una mirada muchísimo más amplia, ¿no? De incluso de las familias monoparentales que resultan de este tipo de situaciones muy particulares en términos de movilidad humana. En cuanto a los riesgos también, para ir terminando de la irregularidad en las mujeres, niñas y adolescentes, podemos observar que hay permítame, que hay un potente riesgo de exacerbar las violencias de género en términos de su situación de indefensión ante el sistema de protección de derechos, ¿no? Es decir, las mujeres en situación de irregularidad pueden ser muchísimo más vulnerables a violencias de género, ¿no? Porque definitivamente ya sumado al temor y al miedo de poner una denuncia, sumado a la revictimización que existe ya en las instituciones públicas y sumado sobre todo también a la falta de justicia que existe también en nuestro país en temas de género, pues se suma la condición de movilidad humana y a esto se suma la irregularidad, pues definitivamente esto genera muchísima indefensión y sobre todo también el modus operandi de las violencias hacia las mujeres en esta situación. Las mujeres en situación de irregularidad son muchísimo más explotadas laboralmente y precarizadas en este ámbito. Eh, Son mucho más criminalizadas y pueden ser también focos, como les decía, de criminalización sobre delitos que no han cometido y que es de muy difícil, si se quiere, comprobación por su situación de irregularidad. Em, También corren un riesgo importantísimo en relación a ser un foco muy llamativo, ¿no es cierto?, para el reclutamiento forzoso en términos de trata de personas con diversos fines, sobre todo el sexual y el laboral. Y en niñas y adolescentes el riesgo de ser víctimas de trata de personas, ¿no? Los niños y adolescentes que no logran estar y no han logrado su regularización son realmente unos perfiles importantes para el crimen organizado y las redes o las personas traficantes de niños y niñas, ¿no? Con diferentes fines. También la patria es una de las situaciones de altísima vulnerabilidad para estos niños y niñas, la indefensión y la falta de acceso sobre todo a los servicios básicos y a los servicios de educación, de salud, de alimentación y vivienda. Creo que se exacerban muchísimo más cuando están en una situación de irregularidad, niños, niñas y adolescentes, ¿no? La nula o ausente mecanismo de seguimiento de la situación de mujeres, niñas o adolescentes por no poseer registros estatales. Esto es gravísimo cuando tenemos, digamos, eh, estas situaciones de irregularidad y no conocemos, por ejemplo, o no tenemos la posibilidad de reconocer un número de identidad, etcétera. Lo que ocurre muchas de las veces es que el Estado tampoco genera mecanismos de seguimiento de lo que ocurre con estas personas, con estas familias, con estas madres, ¿no? Entonces hay un nulo seguimiento de lo que ocurre y la irregularidad provoca, si se quiere, que estas personas se extravíen sin saber si definitivamente se encuentran o no, por ejemplo, ya en el país o de alguna manera están siendo protegidos sus derechos o no. Finalmente, también la irregularidad provoca una poca o nula integración social y cultural. Vemos que a nivel de inclusión cultural y social y también económica, la regularización migratoria es un factor importante. Las personas que están en situación de irregularidad son mucho más discriminadas y sobre todo también vistas, ¿no es cierto?, como posibles personas que generan inseguridad ciudadana o personas que son conflictivas, ¿no?
También la irregularidad provoca y, si se quiere, exacerba abusos de poder por parte de las autoridades, de la fuerza pública en términos de control migratorio y de cualquier tipo de control que realice. También son víctimas de extorsiones y probables reclutamientos forzosos. Las mujeres, como les decía, en situación de irregularidad también son reclutadas para cometimiento de delitos y en relación también a una manera de, a un- sí, digamos, en una dinámica de trata de personas, ¿no? En relación a eso, en cuanto a la protección con enfoque de género y movilidad humana, yo me he atrevido a dar unas sugerencias y en relación a eso algunas también reflexiones al respecto, ¿no? Sobre esto considero que es importante tomar en cuenta que las medidas de protección, por ejemplo, en términos de derechos humanos en el país, tienen que ser onerosas para las mujeres en situación de movilidad humana, entender, ¿no es cierto?, que el desplazamiento tanto interno como externo, y la suma de los flujos migratorios del interno deben responder a su contexto singular de género y migratorio. Por ejemplo, el tema del resentamiento para niñas, adolescentes y sus madres debe ser una opción y debe ser también parte de una medida también de protección cuando han sido ya víctimas sistemáticas de violencias de género en sus países, cuando en el país también siguen sufriendo este tipo de violencias y sobre todo discriminaciones por su condición de género y su condición de migrantes y también irregulares. eh, el poder tener una posibilidad de un tercer país es muy importante para que estas familias que no han sido incluidas en nuestro país, que no han podido recibir la protección necesaria del Estado, pues puedan tener, ¿no es cierto?, protección en otros estados. Asimismo, para niñas y adolescentes, medidas de protección que no implique recurrir necesariamente a la autorización de padres que probablemente no están en el país y que también han sido abusadores o violentadores de sus madres y de estos niños también, y que son muchísimas situaciones que tenemos de estas familias monoparentales en las que definitivamente la regularización y la vocación de permanencia de estos niños es clara en el país y que como Defensoría del Pueblo hemos visto que hay barreras importantísimas cuando no están regularizados al acceso a estos derechos, ¿no? Y como primer punto para poder acceder a la identidad, y no solo el derecho a la identidad, sino incluso el derecho a vivir de manera digna en un país, la regularidad pues sí lo permite de alguna manera, ¿no? Porque con esto se catapultan, si se quieren, otras luchas sociales en términos de sus derechos, ¿no? Y de la misma manera también para las mujeres adultas, recomendar la regularización migratoria cuando hayan sido víctimas de violencia de género en su país e incluso también de reiteración en el nuestro, y que no necesariamente cumplen también con los requisitos para solicitar refugio o estar en el sistema de asilo en nuestro país, puedan acceder a otro tipo de visas en el país, pero que sean onerosos a sus contextos de género. Y esto tiene que ver con las recomendaciones que podamos hacer incluso a los procesos de regularización migratoria, a los requisitos que se solicitan, a los costos y a la tramitología que eso significa. Medidas de inclusión económica y social reales que no signifiquen exponer a las mujeres, ¿no es cierto? Y a las adolescentes, a niñas, a temas de trabajo también relacionados al tema de la trata, pero también que no las exponga a estigmas y estereotipos de género, sobre todo a las mujeres adultas. Provocar estrategias de atención célere y de calidad en los servicios de salud, atendiendo de manera importante su salud integral, ¿no? Propiciar campañas de salud sexual y salud reproductiva, de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Está ocurriendo una cosa importantísima también en la población en situación de movilidad humana que ya ocurre en el país, y es que no se está informando. Por ejemplo, muchas mujeres han tenido que llevar embarazos forzosos, siendo víctimas de violencia sexual, incluso en su tránsito migratorio, y han tenido que parir niños y niñas en situaciones de que han tenido que parir estos niños que siendo víctimas de tortura en su tránsito, ¿no? Y esto tiene que ver con la socialización, ¿no es cierto?, de la ley que existe en el país ya de interrupción voluntaria de embarazo por violación, y que no se están generando los protocolos ni la información necesaria para que estas mujeres y adolescentes y también las niñas o los tutores de las niñas puedan, ¿no es cierto?, tener esa información y puedan decidir sobre esos embarazos tortuosos.
También fortalecer los enfoques de protección en las familias monoparentales lideradas por las madres, es decir, poder generar planes globales familiares para estas familias. Generar mecanismos interinstitucionales para evitar la apatridia en hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género o mujeres solas con hijos, familias con jefaturas femeninas. Evitar el punitivismo y la criminalización a mujeres migrantes sobre diversos temas como la reproducción de los únicos roles de género de cuidado también. Eso, Steve, yo creo que estoy con el tiempo. Muchísimas gracias por su paciencia, su comprensión, su compromiso también pues con las mujeres y con toda la población en situación de movilidad humana. He querido más bien yo en mi presentación poder comentarles sobre las situaciones que nosotros como Defensoría conocemos, pero también en relación a un análisis de género sobre la movilidad humana. Así es que yo les quedo agradecida. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Jimena. Muy esclarecedor, pero sobre todo elocuente visión y mapeo de la realidad de género en el marco de la movilidad humana, que sobre todo es justamente eso, un espacio de ámbito de derechos y de entendernos como seres humanos de una misma sociedad. Así que doy apertura para que con toda confianza quien desee tomar la palabra para hacer alguna observación, consulta, pueda hacerlo. Adelante. Jime, por favor, si eres tan gentil, ¿podrías dejar de compartir la pantalla? Muchísimas gracias. Listo, sí. Perfecto. Quizás si no hay preguntas, entonces daríamos por concluida esta sesión y les invitamos para nuestra próxima cita el día martes 28 de noviembre, en el cual estaremos abordando las temáticas de trata y tráfico a través de la comparecencia de Tomás Guayasamín, quien es actual director de la Dirección de eh, Prevención contra la Trata y Tráfico del Ministerio del Interior. No me queda, Steve, sino... Steve, Sí, adelante, por Steve, favor. Sí, Graciela, ¿podrías permitirme hacer una preguntita? por favor, adelante. Mi querida Jimena, cuando tenemos una persona, un hermano migrante desaparecido, y que evidentemente eso es a diario, ¿cuál sería la alternativa para acudir a la Defensoría del Pueblo, tal vez a Fundación Familias Sin Fronteras y buscar apoyo en ese momento en que la familia está desesperada porque o un hijo o un hermano o un padre migrante ha desaparecido? Gracias, Graciela, por tu pregunta. Bueno, yo me olvidé un poco de señalar las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo. Como ustedes saben, tenemos competencias constitucionales. Tutelamos la garantía y la protección de los derechos de todas las personas en el territorio, sean estas ecuatorianas o no ecuatorianas, personas migrantes en situación de movilidad humana y también ecuatorianos en el exterior, que es importante señalar. En relación a esto, es importante, Graciela, señalar que los desaparecimientos, digamos, al interno del país es una total, digamos, competencia del Estado ecuatoriano y para acceder a la Defensoría del Pueblo simplemente tendrían que poner la alerta, ¿no es cierto?, en la dirección de víctimas de desaparecimiento y Comisión de la Verdad que tenemos en nuestra institución de derechos humanos. Y de allí lo que tiene que proceder es la vigilancia del debido proceso y sobre todo la búsqueda inmediata de la persona que se lo hace en relación a el debido proceso con fiscalía, porque si se trata de un extravío que termina siendo una desaparición, pues fiscalía tiene que actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, todas las personas desaparecidas en situación de movilidad humana tienen también el derecho absoluto a ser buscadas. Ese es el principal derecho de las personas desaparecidas también en situación de movilidad humana. Y que sus familias puedan, ¿no es cierto?, tener información sobre aquello.
Entonces, lo que hay que hacer es simplemente poner la alerta a la Defensoría del Pueblo y poder denunciar el hecho. Y en relación a todas las situaciones que pudieran ustedes tener como alertas o situaciones que tengan que ver en términos de movilidad humana, pues nuestro mecanismo está siempre abierto a las órdenes. Yo les podría dejar aquí mi correo electrónico, por cierto, para que pudieran de alguna manera, si es que hay indicios de vulneraciones de derechos humanos sistemáticas y, permítame, .gov, y de relevancia social, que eso es lo que trabaja la Defensoría, pues podemos hacerlo. Tenemos nuestras delegaciones provinciales, también tenemos 24 delegaciones provinciales a nivel del país, también con los delegados y delegadas son con quienes trabajamos también todos los temas de los sujetos y sujetas de derechos. ¿Tienes una página de la Defensoría que también nos puedas colocar? Sí, Sí. claro. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Quedan algunas preguntas, pero creo que el tiempo ya no nos permite. Seguro nos vamos a chatear. Igual lo pueden hacer los compañeros que han sido parte de este importante taller del día de hoy. Así es, muchísimas gracias, Graciela. Y quizás solo por acotar o complementar lo manifestado por Jimena, la Defensoría, recuerden ustedes que es el ente eh, nacional de defensa de los derechos humanos. Y en ese marco tiene no solo competencias, sino sobre todo tiene un mandato ético de relevancia y obviamente sus eh, acciones tienen un peso muy importante de observancia por parte de los estados y en este caso del gobierno. Pero junto con ello, la Defensoría tiene una red de la cual forma parte, que son la red de INDH a nivel mundial, que permite en muchos casos activarse de forma oficiosa para que en países que podrían ser eventualmente aquellos en los que la desaparición de un connacional en movilidad humana se dé, pueda gestionarse de forma local. Recordemos que las obligaciones del Estado ecuatoriano son, entre otras, la de la atención de las personas ecuatorianas y extranjeras dentro del territorio y de los ecuatorianos en el exterior a través de su presencia consular y diplomática. No obstante, muchas veces por desconocimiento, falta de empatía y sobre todo también esta limitación y quizás falta de acuciosidad de dar seguimiento a las noticias respecto de nacionales, se pierde un poco la posibilidad de una acción oportuna. No obstante, la Defensoría tiene en cambio un mecanismo permanente de monitoreo de todo lo que son las noticias crímenes a nivel de prensa y medios de comunicación que permite justamente activarse con alertas tempranas y podemos canalizar por esta mecánica, estas novedades hacia la institucionalidad. Como sociedad civil, tenemos nosotros también una corresponsabilidad, las organizaciones que trabajamos en atención de movilidad humana, que podemos ser canalizadores de estas novedades y en el caso muy particular, dentro del territorio nacional, hay entidades, hay organizaciones sociales muy activas, pero sobre todo muy empáticas en el marco del tema de desaparecidos. Muy puntualmente en San Blas. Eh, tenemos ahí una organización que ya tiene muchos años de trabajo y liderazgo que la lleva adelante no solo personas que tienen un compromiso, sino especialmente personas que son víctimas de este tipo de situaciones tan dolorosas, de tal manera de que vamos a poner
en el chat justamente la información de Desendor, que es la fundación de organización de personas víctimas desaparecidas, quienes son lideradas justamente por sus parientes, en el caso muy particular, madres, padres, hermanos de justamente víctimas de desaparición. Así que eso por referencia, ya que a través de estos medios, ellos, por ejemplo, son quienes se activan con estos posts que se difunden en redes sociales dentro del Ecuador. Y en el caso internacional, pues los consulados del Ecuador, en cambio, tienen la obligación de, una vez conocida el requerimiento, hacer su contacto y nexo con las autoridades de los territorios, de los países donde tienen presencia, para que puedan ser remitidas informaciones y búsquedas, ya sea por parte del sistema de cárceles, del sistema de seguridad nacional y obviamente de los sistemas de atención social. Eso como dato. Muchísimas gracias. Yo quería nada más ahí, estimada Graciela, señalar una cosa chiquitita que es un tema importantísimo que a todos nos compete y es que los desaparecimientos en temas de movilidad humana, muchas, espero que sean pocas, pero pueden ser por las situaciones que nosotros conocemos de alguna manera y la situación que ocurre en algunas ciudades, es el tema del reclutamiento forzoso, decía. Se extravían las personas en términos de que son reclutadas forzosamente en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, digamos, por lo delicado, por ejemplo, de estas situaciones es realmente a la Policía Nacional y a las fuerzas públicas a quienes les compete, ¿no es cierto?, hacer la búsqueda y sobre todo tomar en cuenta este tipo de situaciones. Por otro lado, también tiene que ver con lo que ya decía el Steve, tenemos situaciones de personas que están siendo buscadas, desaparecidas y que están privadas de la libertad, sino que han sido privados de la libertad con otros nombres, justo por situaciones como el derecho a la identidad, las confusiones que existen en sus documentos, pero también por situaciones muy engorrosas y poco, digamos, entendibles en la situación del sistema penitenciario del país. Ok, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo. Quiero darles mi afecto y mi gratitud. Reitero a los más de 60 compañeras, compañeros que nos siguen acompañando en esta cuarta jornada de capacitación en temas de movilidad humana, derechos, sensibilización, que es algo que promueve mucho esta dirección de promoción de derechos conjuntamente con Belén Proaño, que es nuestra secretaria de Inclusión Social. Qué bueno que a la cuarta acción estamos cumpliendo y estamos también asimilando la información que recibimos. Gracias, Jimena, gracias, Steve, y nos vemos el próximo martes. Una linda jornada y fin de semana. Muchísimas gracias. Fuerte. Gracias.